Bien, voy a dar pase a lo que es su hoja de vida, tan extensa en realidad, y Vanessa me ha pedido no ser muy extensa porque de verdad agradezco mucho, ¿no? Tu participación, ¿no? Y tu vocación de enseñanza, sobre todo en temas tan importantes en el área clínica, temas de investigación, porque la línea de Vanessa Fuchs es investigación netamente, ¿no? Entonces voy a pasar a detallar parte de su currículum, ¿no? Vanessa es médico y nutricionista, tiene una especialidad en nutrición clínica, asimismo ha hecho una maestría y doctorado en investigación, es jefe, fundador e investigación del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México. Asimismo, es docente en varias universidades en México, es consultor en soporte nutricional en 2 hospitales privados de México, ha recibido múltiples reconocimientos y el último es hace poco, el año pasado, el premio 2020 doctora María Elena Ansúrez por el Hospital General de México por su desempeño y dedicación en sus labores tanto académicas de investigación y labores asistenciales. Asimismo, Vanessa Fuchs es miembro de diferentes asociaciones científicas, ha ocupado cargos muy importantes en el área también de científica e investigación, tiene en su haber múltiples publicaciones, asimismo es autor y coautor de diferentes capítulos de libros en lo que es nutrición clínica, también asesorado tesis en el área clínica, en el área de investigación. Quiero darles algunas indicaciones respecto a cómo va a ser la modalidad de esta presentación a través del chat. Voy a pedirles que por favor al final de la presentación puedan hacer sus preguntas. También quiero agradecer no solamente a la empresa DNLA por permitirnos tener esta conferencia tan importante con Vanessa Fuchs como un referente internacional en lo que es nutrición clínica, sino también a ASPETEN, ¿no? Que es la Asociación Peruana de Terapia Nutricional, que muchos de nosotros somos miembros de la asociación y que está en la vanguardia en lo que es eventos académicos de tipo científicos. Sin más, voy a dar pase con mucho cariño y de verdad felicitarte, Vanessa, y reconocer el valioso tiempo que nos estás dando en estos instantes, ¿no? Bienvenida a nuestro país a través de la web, Vanessa Fuchs. Gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad, Marita, gracias Iván, Luis, por toda su hospitalidad virtual de poder estar con ustedes, aunque sea hasta aquí, hasta México, y poder, agradezco también a Aspeten, porque siempre me ha considerado, yo me siento ya parte también de Aspeten al final de cuentas. Pues esta noche les voy a presentar una plática sobre la evidencia o lo que hay en la literatura con respecto a las dietas poliméricas hiperproteicas, y realmente quiero que se queden con la idea de cuál es la importancia de poder tener a la mano este tipo de productos, porque como bien sabemos son bastante útiles los que nos dedicamos a la nutrición clínica. Como introducción, quisiera empezar por cuál es el valor de la nutrición. O sea, sabemos perfectamente bien hoy en día que si un paciente está mejor nutrido y tiene mejores niveles de proteína y más masa muscular, particularmente por ahí va el asunto, esto va a mejorar todos sus desenlaces clínicos. Y no solamente los desenlaces clínicos, sino también va a reducir los costos de hospitalización. Es muy interesante porque ya hay estudios bastante válidos y bastante, pues digamos, bastante creíbles, en donde nos demuestra que un paciente que está en buenas condiciones nutricionales y particularmente en buenas condiciones proteicas, aumenta sus tasas de supervivencia, disminuye su tasa de infección, también disminuye la posibilidad de desarrollar úlceras de presión o de tener dehiscencias de anastomosis en el caso de que sea un paciente quirúrgico. También sabemos que aumenta la calidad del cuidado ya a nivel hospitalización, disminuye el tiempo de hospitalización del paciente, y ahora tenemos también evidencia, como lo vamos a ver a lo largo de la plática,
que también disminuye las readmisiones hospitalarias, va a incrementar la calidad de vida del paciente, va a incrementar la experiencia y satisfacción del paciente en cuanto a su estancia hospitalaria y en cuanto a su enfermedad. Y al final de cuentas, lo que les encanta a los administradores, vamos a disminuir costos. No solo a los administradores, también obviamente a los pacientes, pero más también a las compañías de seguros y evidentemente a los gobiernos, porque si uno reduce costos de hospitalización, pues claro que todos nos ahorramos dinero. Digo, si es que no hay corrupción y otras cosas que pasan en nuestros gobiernos, pero teóricamente debería de haber más dinero disponible si no lo gastamos en complicaciones. Entonces, ya desde hace tiempo surgió estos complementos que le llamamos complementos nutricionales orales o suplementos, algunos lo conocen como suplementos, otros como complementos, que sabemos que al nosotros administrar esto aseguramos cierta carga nutricional al paciente que de otra forma queda un poco incierta. Y esto, cuando nosotros lo utilizamos, cuando el paciente realmente lo requiere, va a mejorar los resultados de salud y va a tener menores costos de atención. Se sabe un estimado que el reducir aproximadamente 2 días de costos de estancia hospitalaria puede llegar a tener un ahorro de hasta 4,700 por paciente. Estamos hablando dólares por paciente, que es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de beneficios a todos los niveles, ¿no? Este es también del mismo extracto que les traje, pero aquí nos hablan de cuál sería hoy en día, que ya está bastante estandarizado, cuál sería el plan de tratamiento realmente para poder establecer la calidad de la atención médico-nutricional en un hospital. Y aquí nos están hablando de que en el momento que el paciente llega al hospital, en las próximas 24 horas, sí o sí, tendríamos nosotros que estar haciendo una encuesta de escrutinio para poder detectar el riesgo de desnutrición de los pacientes que ingresan al hospital. Obviamente, cuando encontremos un paciente que va a estar ya con riesgo nutricional, se recomienda que nosotros entre las 24 y las 48 horas, quizás no la persona que hizo el escrutinio, porque el escrutinio lo puede hacer un residente, un interno, una enfermera o lo que sea, porque normalmente son encuestas muy sencillas, que ya se llame al servicio de nutrición clínica o alguien que se especialice en nutrición para que haga una evaluación bastante amplia del paciente y ahí determine si el riesgo del paciente vale o si su estado nutricional ya es lo suficientemente significativo para iniciar una intervención. Obviamente en esto nosotros lo conocemos como un diagnóstico nutricional. Entonces, si se dan cuenta, la norma hoy en día para poder validar o poder darle a los hospitales algún sello de calidad, se necesita que por lo menos de aquí a las primeras 48 horas en que un paciente se ingrese al hospital ya tuvo que haber tenido un diagnóstico nutricional y un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento implica que se le tiene que dar una indicación, ya sea de complementación nutricional o de orientación alimentaria o de la instalación de algún tipo de terapia nutricional. Y esto implica que eventualmente tenemos que seguir haciendo seguimientos de estos pacientes después del diagnóstico para ver si el paciente realmente ha tenido una mejoría o no. Obviamente este plan de implementación tiene que estar estandarizado y tiene que ser parejo, pues digamos, para a nivel nacional pudiera estar increíble o a nivel internacional para que todos hiciéramos lo mismo. Y claro, todo esto implica que sigamos nosotros dándole seguimiento al paciente y volvamos a hacer evaluaciones continuas para ver si el tratamiento que establecimos es lo suficientemente bueno para que el paciente mejore y si no, poderlo modificar a tiempo para que el paciente mejore, ¿no? Obviamente, esto también implica hacer un plan de alta. ¿Qué es un plan de alta? Necesitamos hacer un plan de alta 24 horas antes de que el paciente se vaya al hospital y coordinar el plan con los cuidadores y quién se va a quedar a cargo del paciente.
Esto que ven aquí es un mundo ideal, incluso hasta está en inglés, como todos dicen, pues es que si está en inglés, ¿por qué? Porque en otros países con más orden que los nuestros, pues sí se establecen normas y seguimientos y se hace lo que se tiene que hacer. Aquí en nuestro país muchas veces nos avisan, ya se va el paciente, espérenme, si todavía no le acabo de quitar el soporte. Sí, pero yo decidí darlo de alta hoy. O sea, como que todo es así de pum, cuando se me ocurre, ¿no? A cargo del cirujano. Y eso no debería de ser. Todo debería de seguir un plan en un paciente hospitalizado y esto es con el fin de que le vaya mejor. Entonces, ¿cuáles serían las intervenciones nutricionales que nosotros tendríamos chance de hacer en los hospitales, digámoslo así? Bueno, una vez detectado el paciente y detectada la intervención nutricional, tendríamos la opción de dar pura orientación alimentaria, pero aquí el problema es que el paciente está en el hospital y le van a dar comida del hospital y que hasta hoy en día, lamentablemente, la comida del hospital, por lo menos en mi país, no es gourmet. Entonces, muchos de los pacientes no les gusta comer en el hospital porque no les gusta. Entonces, ¿qué estrategias podemos hacer? Bueno, quizás fortificar los alimentos con algún tipo de, digamos, de dieta modular, o bien utilizar las Oral Nutrition Supplements, así lo vamos a conocer como ONS, que son las fórmulas especializadas, y aquí es donde entran las hiperproteicas o las estándar, ¿no? Y esto es importante porque ahorita obviamente vamos a diferenciar cuál sería la diferencia en utilizar este tipo de fórmulas, y lo interesante es que se pueden utilizar durante la hospitalización o después de la hospitalización, porque hoy en día son fáciles de conseguir y nos ayudan a que el paciente incluso en casa tenga un mejor seguimiento. Esto realmente se utiliza para complementar y para satisfacer las necesidades de un paciente ya que esté desnutrido, o bien si nosotros detectamos un riesgo de desnutrición para prevenir que se desnutra. Y bueno, dentro de todo este cuidado nutricional también debería de entrar la nutrición enteral y la nutrición parenteral, que son intervenciones que se pueden llegar a utilizar. ¿Qué es una fórmula polimérica hiperproteica? Pues todo el mundo cree que la estándar ya pues, se la di y ya nos ayudó, ¿no? Pero no, hay que diferenciar que la estándar es una fórmula que tiene normalmente un 60, 15, 30, que es lo que dice la ADA, que es lo que deberíamos de consumir, hablando de 15% de proteína, 60% de hidratos de carbono y pues 25% de lípidos. Sin embargo, una fórmula hiperproteica es una fórmula que debe de tener por lo menos 18.5, más o menos hasta un 30% del valor calórico total en forma de proteína. Y la relación proteína por gramo de nitrógeno debe de situarse entre un 75 a 120. ¿Cuál es la problemática que aborda este tipo de dietas? Bueno, pues deberíamos de entender que existen numerosas patologías de pacientes que van a estar hospitalizados que requieren un mayor aporte proteico y que también tienen una limitante de saciedad. O sea, yo no puedo llegar con un paciente de 90 años, tómese 4 botes al día, porque no se los va a tomar, ¿no? Entonces, si puedo darle el aporte de proteína con 2, pues qué mejor, ¿no? O con 1, bueno, pues muchísimo mejor, porque sabemos que hay pacientes como el adulto mayor, paciente con desnutrición previa, paciente con sarcopenia, que no es raro encontrarlo en los hospitales, pacientes críticos, quirúrgicos, con enfermedades agudas, obvio, con quemaduras, obvio, oncológicos, con trauma, con heridas, que van a requerir un mayor aporte proteico y que, como les digo, es importante que este aporte proteico se les dé en el menos volumen posible. Obviamente, ya sabemos que están disponibles, más sin embargo, muchas veces, como falta de conocimiento del médico y falta de consulta al servicio de nutrición clínica, entonces se le ocurre dar un estándar y cree que con eso ya está nutriendo al paciente. Hay que entender que las estándar no cubren una necesidad de proteína y que a estas fórmulas hay que estarle agregando módulos, cosa que los médicos o generales o especialistas que no saben de nutrición tampoco lo hacen. Entonces hay que diferenciar que las fórmulas estándar normalmente no cubren los objetivos nutricionales, particularmente proteicos, necesarios para un paciente en condiciones frecuentes en el hospital, como son todas estas que yo mencioné.
Aquí está la evidencia de la que estábamos hablando y es el tema de la plática, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una revisión sistemática de análisis que justamente evalúan los efectos de la dieta alta en proteína o de las fórmulas enterales o de la dieta básicamente oral o de las fórmulas nutricionales altas en proteínas sobre la evolución de los pacientes. Y, por ejemplo, el objetivo de esto fue examinar los suplementos nutricionales orales altos en proteína, qué beneficios tienen sobre la práctica clínica y qué medida de esto se asocia con una mayor ingesta de proteínas. Obviamente se utiliza en la mayoría de adultos mayores, que son los que van a tener, pues claro, mayor limitante para comer. Y en este tipo de metaanálisis se están analizando pacientes con fractura de cadera, que es muy común en adulto mayor, en úlceras por presión, que también es muy común en adulto mayor, o enfermedades crónicas como puede ser el cáncer, enfermedades agudas, críticas, etcétera, ¿no? Entonces, estas fórmulas altas en proteína estuvieron viendo diferentes gramajes y encontraron que en pacientes hospitalizados, las fórmulas altas en proteína hacían que el paciente tuviera una mejor evolución. Aquí tienen de este metaanálisis, si se dan cuenta, también midieron el número de readmisiones y encontraron que los pacientes que utilizaban fórmulas estándar, pues sí tenían significativamente más readmisiones que los pacientes que utilizaban dietas hiperproteicas o fórmulas hiperproteicas. Y todo esto estamos hablando de Oral Nutrition Supplements, que son suplementos orales nutricionales. Entonces, si se dan cuenta, estos dos estudios de intervención que analizó este metaanálisis, en función de las readmisiones hospitalarias, logró ver una diferencia significativa en el número de readmisiones, hasta de un 30% en los pacientes que consumieron las fórmulas hiperproteicas. También, si ustedes analizan esta parte, otra vez son varios estudios en donde compararon las dietas estándar versus las dietas poliméricas altas en proteínas. Pueden ver que la cobertura de los requerimientos solamente se dio cuando se utilizaban estas dietas hiperproteicas orales como suplementos. Y este análisis también de riesgo, si pueden darse cuenta, lo que logró ver es que los pacientes aumentaron más de peso cuando tuvieron este tipo de fórmulas nutricionales y claro, o sea, con o sin, si comparan, la diferencia es que todo va a favor del suplemento oral. Y aquí tienen diferentes estudios, algunos de ellos, pues 2, 3 actuales, en donde se hizo tanto en comunidad como en hospital y en algunos hospitales comunitarios, y encontraron que mejoraba mucho el peso y la composición corporal también cuando se administraban estas fórmulas. Ahora, estos suplementos orales, ojo, no tuvieron un efecto significativo sobre la mortalidad, pero tuvieron efectos significativos sobre la calidad de vida. Por ejemplo, aquí hay 3 estudios en donde demostraron que el hecho de administrar este tipo de suplementos orales hiperproteicos aumentaba la calidad de vida, no la mortalidad, pero sí la calidad de vida, aumentaba la fuerza, ellos lo midieron con la fuerza de agarre, con un dinamómetro, pero esto se traduce a una mayor fuerza y esto obviamente a una mejor calidad de vida, y también la duración de estancia hospitalaria. Entonces, como conclusión, estos suplementos orales ricos en proteína producen beneficios clínicos y también traen implicaciones económicas, ya que el hecho de dejar al paciente más días en el hospital, pues tiene un mayor costo. Obviamente, aquí podemos analizar patologías específicas que no me dejarán mentir, pero que también requieren un suplemento que contenga la mayor cantidad de proteína en el menor volumen posible, como es el caso del paciente oncológico, porque el paciente oncológico tiende a tener anorexia, es decir, pues no puede comer mucha cantidad, entonces el darle un suplemento que tenga lo más posible es lo óptimo para estos pacientes.
Y pues tienen además síntomas gastrointestinales, entonces a veces no van a querer comer y el hecho de dar este tipo de suplementos nos puede sacar el problema. Aquí hay una revisión sistemática también sobre la evidencia de esta intervención en pacientes específicamente con quimio y radioterapia. ¿Qué es la evidencia actual? Bueno, pues se dieron cuenta que el asesoramiento dietético ayuda, pero si yo le agrego estas fórmulas nutricionales hiperproteicas y aparte enriquecidas con omega 3, pues claro que me van a tener un mucho mejor efecto en pacientes principalmente desnutridos, y pues las intervenciones son darles entre 4 a 6 meses, dependiendo del ensayo clínico controlado del que estamos hablando, y un estudio incluso lo realizó dándole 12 meses de suplementación, y obviamente a los pacientes les fue, ahorita como vamos a ver, bastante mejor. Miren cómo mejoraron el peso corporal si tomaban el suplemento, y también la composición corporal medida por bioimpedancia también demostraron mejorar la calidad de vida en diferentes tipos de cáncer. ¿Qué sucede en el paciente crítico? Bueno, pues el paciente crítico, pues claro, puede llegar a perder hasta un 18% de su masa muscular en los primeros días de UCI. Entonces, pues claro, no me va a servir de nada estarle suplementando con una fórmula baja en proteína, cuando incluso las recomendaciones que hoy en día tenemos de ASPEN o de ESPEN nos habla que un paciente crítico requiere mucho más de 1 gramo por kilo de peso de proteína, incluso en algunos casos hasta 2 y 2.5 gramos por kilogramo de peso en pacientes ya desnutridos que aparte tienen tienen una condición crítica. Entonces se recomienda un suplemento hiperproteico para reducir la tasa de mortalidad, que eso sí se ha visto en este tipo de pacientes, prevenir la desnutrición, y pues claro que una desnutrición en este tipo de pacientes se asocia a un peor pronóstico. Y han habido estudios donde han evaluado la ingesta media en pacientes en terapia intensiva, y la sorpresa ha sido que lo que les administran con fórmulas normales es 0.7 gramos por kilogramo de peso corporal al día, que claro que es muy poco para alcanzar los objetivos mínimos de este tipo de pacientes. Aquí tenemos ensayos clínicos controlados de pacientes específicamente en estado crítico. Este es un multicéntrico realizado en Europa, en Países Bajos, Francia y Bélgica, con el objetivo de evaluar la ingesta de proteínas y energía, la tolerancia gastrointestinal y la seguridad de una fórmula polimérica muy alta en proteína. Se evaluaron 44 adultos y ellos encontraron que la fórmula polimérica hiperproteica versus la fórmula polimérica estándar tenía muchos mejores resultados en cuanto a la cobertura de los requerimientos proteicos, que la fórmula estándar, si ven, no lo cubría prácticamente nada, y cada día iba a haber un déficit nutricional especial, y que la ingesta energética también se cubría, incluso ahí sí un poquito parejo, pero pues la fórmula hiperproteica les daba el doble de beneficio. Y miren la diferencia en la ingesta proteica, ¿no? A partir del día 2. Entonces realmente tiene un beneficio mucho mayor el dar una fórmula hiperproteica versus una que no es hiperproteica. ¿Qué sucede en el adulto mayor? Bueno, pues en el adulto mayor voy a tener sarcopenia, una disminución en el músculo esquelético como parte fisiológica de su propio envejecimiento, y esto nos va a ocasionar una discapacidad significativa, una mortalidad, aumento en costos de la atención médica, una disminución en la ingestión proteica per se, una disminución en la respuesta anabólica a la ingestión de proteínas de la dieta con una pérdida de masa muscular. La suplementación nutricional sola, pues es un método práctico para mejorar la masa muscular y la función, y las recomendaciones hoy en día de este tipo de suplementos o de este tipo de en general en pacientes geriátricos nos sugieren que debemos dar entre 1 y 1.2 gramos por kilo por día.
Sin embargo, como ven, los pacientes adultos mayores cada vez comen menos, les cuesta más trabajo ingerir el alimento para cubrir su requerimiento y por lo tanto, si nosotros pudiéramos hacerlo con una dieta hiperproteica, pues sería mejor. Aquí hay una revisión sistemática también que nos habla de pacientes en condiciones agudas o crónicas y el uso de este tipo de proteína en suplementos en este tipo de pacientes. Aquí el objetivo fue investigar el efecto de la suplementación de proteínas y aminoácidos sobre la masa libre de grasa, fuerza muscular, función física de personas desnutridas, frágiles, sarcopénicas, dependientes o ancianas que tengan infecciones agudas y crónicas. Entonces estamos hablando de una revisión de 39 ensayos clínicos controlados en pacientes de menos de 60 años. Se incluyeron sujetos hospitalizados, residentes de una comunidad o instituciones, fragilidad, desnutrición, sarcopenia. Y bueno, lo que ellos compararon fue una fórmula baja en proteína, una moderada en proteína y una alta en proteína, ¿no? Y ellos encontraron que las fórmulas altas en proteína tenían una buena absorción y tolerancia por este tipo de pacientes y pues que estaban totalmente a favor los ensayos clínicos controlados que vimos aquí de la suplementación con una fórmula alta en proteína en cuanto a evaluación de la composición corporal. También en cuanto a evaluación de la fuerza muscular, fíjense toda la cantidad de estudios que han demostrado un beneficio a favor de las fórmulas que tienen altas en proteína, que son alimentos ricos en proteína o fórmulas ricas en proteína, produjeron una mejoría significativa, particularmente en pacientes desnutridos, ya sea comunitarios o hospitalizados, y esto nos habla de que pues finalmente vale la pena. En cuanto a fuerza muscular, aquí hay más estudios y si ven, todo favorece el hecho de tomar estos suplementos. En cuanto a la función física, también 34 ensayos clínicos controlados que tienen aquí nos hablan de que el efecto está estadísticamente significativo en que este tipo de suplementos orales nos puede ayudar a la función física de pacientes particularmente desnutridos, ya sea en entornos comunitarios y con heterogeneidad de diagnósticos. ¿Qué es lo que aprendimos de esto? Pues que los pacientes de la tercera edad desnutridos que viven en comunidades mayores o en una comunidad tuvieron mayores beneficios significativos sobre la fuerza muscular y la función física si consumían suplementos nutricionales orales hiperproteicos, que había un gran efecto de este tipo de suplementos porque el paciente no alcanzaba a comer la cantidad de alimentos necesaria para cubrir sus requerimientos y que el uso de estos suplementos nutricionales durante 6 a 12 semanas es aceptable para estos pacientes y les ayuda a mejorar su estado nutricional y reducir las tasas de reingresos hospitalarios, entre otros muy buen impacto, ¿no? El tiempo de intervención tuvo poco a poco impactos buenos en el resultado y pues proporcionan una cantidad de energía y de proteínas total, lo cual resulta beneficioso obviamente a largo plazo, ¿no? Claro que, o sea, mezclar proteínas de caseína y soya, si no cubre sus requerimientos, también es una salida, pero qué mejor que una dieta polimérica hiperproteica para de una vez tener todo ahí. Aquí tenemos otro en mujeres y hombres con sarcopenia. Entonces, ¿qué sucede cuando ya el paciente viene sarcopénico desnutrido? Pues aquí hicieron un estudio con 800 pacientes adultos mayores a 65 años, con desnutrición y sarcopenia y pues se encontraron, o sea, compararon dos fórmulas, una que tenía mucha proteína, otra que tenía proteína estándar y ellos encontraron que mejoró la fuerza de presión, la velocidad de marcha e incluso la composición corporal medida por densitometría. Este estudio se hizo en 8 países europeos y aquí podemos ver los resultados en cuanto a mejoría de sarcopenia, en cuanto a mejoría de la presión o de la fuerza de presión y pues otros resultados, ¿no? En aquellos con sarcopenia leve y moderada, pero no con sarcopenia grave, el consumo de estos
suplementos orales, mejoró la fuerza y la calidad de los músculos de la pierna. Como conclusión, las fórmulas tienen beneficios clínicos y nutricionales y funcionales. La evidencia disponible sugiere poca supresión de la ingesta normal de alimentos al consumir fórmulas hiperproteicas, es decir, si nosotros las recomendamos y las toman poco a poco en el día o no con las comidas, no tienen por qué dejar de comer comida por tomar estas fórmulas, sino esto llega a complementar lo que no se alcanzan a comer en comida, y las necesidades de comprender los mecanismos de acción quedan vigentes. Sin embargo, todavía no hay tanta evidencia como quisiéramos, aunque ya les presenté bastante evidencia convincente. Sin embargo, pues sería necesario dar más evidencia en otro tipo de enfermedades más específicas para que comprendamos la amplitud del uso de este tipo de dietas poliméricas. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Realmente muy interesante la revisión extensa, ¿no?, que hay al respecto. La verdad es que muchas veces nos quedamos sorprendidas, ¿no? Tenemos la información de repente a través de las guías, pero qué tan importante es tener esas revisiones, esa base científica para nosotros poder aplicarlos en nuestros pacientes, ¿no?, con diferentes patologías, como muy bien lo has mencionado. Y no solamente en el tema de patología, sino también en ciclos de la vida, ¿no? Porque hay ciclos de la vida que también las demandas, pues, de proteínas se van incrementando. Y más aún, pues, cuando no podemos cubrir requerimientos. Y ese es realmente un reto para todos nosotros como nutricionistas, cubrir requerimientos. Y más difícil todavía cubrir requerimientos de proteínas, ¿no? Entonces, gracias, Vanessa, por tu presentación y podernos presentar esta evidencia, como vuelvo a repetir. Bien, tenemos algunas preguntas a través del chat. Sí, Hay una pregunta. Sí, hay una de la licenciada Clara, del Hospital Rebagliati. Dice, ¿en cuántos meses se ve el impacto del soporte nutricional enteral en pacientes hematológicos? Pues 6 semanas, que es lo que recomiendan las guías. 6 semanas, entre 4 y 6 semanas de tomar diariamente. De hecho, justo estamos haciendo nosotros un estudio en pacientes hemato-oncológicos con este tipo de suplementación. Y la recomendación que nosotros hemos leído es entre 4 y 6 semanas de suplementación. Y justo es en hemato-onco. Claro, y justo mencionaste, Vanessa, en el tema de paciente oncológico, ¿no? Lo beneficioso que resulta el uso de estas fórmulas, porque muchas veces usamos fórmulas poliméricas estándares y para llegar a cubrir el requerimiento, la demanda que muchas veces llega, como muy bien lo has mencionado, incluso hasta 2.5, ¿no?, gramos de proteína por kilo de peso. Entonces se nos complica un poco la situación. Si bien es cierto, existen módulos proteicos, pero yo quería hacerte una pregunta respecto a esto. O sea, si tenemos a disposición módulos proteicos, creo que de repente, ¿cuál sería el beneficio de poder tener estas fórmulas hiperproteicas versus una polimérica más un módulo proteico? Muchas veces los módulos proteicos no se diluyen perfectamente bien, entonces el paciente no se lo quiere tomar porque dice que le sabe a tierra. Me ha pasado. Digo, no tiene sabor, pero como pues tiene pues como la sensación de que es algo de polvo, pues no se lo quiere tomar. Y la otra es que todo paciente que está manejado con sondas, también tenemos el riesgo a que con el caseinato o con el módulo de proteínas se pueda llegar a ocluir, cosa que no va a pasar con una polimérica que ya tiene la proteína incluida, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es beneficioso en tanto vía oral como por sonda. Y creo que también en tu presentación mencionaste el tema del costo, ¿no? Creo que también hay estudios respecto a ello, ¿no? Que va a salir más sí, costoso, va a salir de hecho, más ¿no? costoso, claro, el dar una dieta, bueno, pues o sea, comprar por una parte una y por otra parte otra, ¿no? Yo creo que si se compra una que ya tiene la proteína incluida, sale más económico, porque estamos hablando de una suplementación por 6 semanas, a lo mejor 2 frascos al día, por decir algo, pues hagan la suma de cuánto sería y cuántas frascos de polvo al día de dieta, por ejemplo, complementaria o de dieta modular, ¿no? Yo creo que sí sale mejor así.
Gracias. Doctora, hay una pregunta interesante, un poco con respecto al contexto que estamos viviendo, y es ¿cuál sería el beneficio de una fórmula hiperproteica en pacientes COVID o post-COVID? Pues es que los pacientes COVID pierden mucha masa muscular. Depende del tiempo que hayan estado mal y depende de cómo no. Muchas veces si están en el hospital tienen toda la debilidad, porque uno de los síntomas específicos en COVID es la debilidad. Entonces, y la astenia, la dinamia, entonces son pacientes que no se mueven mucho durante una semana o dos y a lo mejor están hospitalizados y no pueden respirar, no pueden hacer actividad física. Entonces sí se ha denotado que cuando pacientes están hospitalizados, no sé, 6, 8 semanas en una unidad de cuidados intensivos por COVID, pues cuando salen con reserva muscular muy baja. Entonces, pues sí, la fórmula polimérica debe de ayudar a disminuir la pérdida de masa muscular por una parte y por otra parte ya en la etapa de recuperación a recuperarla más rápido. Yo quisiera hacerte una repregunta respecto a ello. En el hospital donde trabajas, en el Hospital General de México, ¿cuáles son los promedios de cantidad de proteína por kilo de peso, ¿no? En función a... Entiendo que hay diferentes situaciones, ¿no? Del paciente COVID, pero más o menos, según tu experiencia, ¿cuál es la prescripción en cuanto a cantidad de proteínas? Nosotros llegamos a tener en enero hasta 260 pacientes COVID en el hospital. Y pues obviamente no alcanzábamos a ver todo el piso, todos los pisos, porque eran pisos enteros. Nos enfocábamos en los críticos y en los que realmente no comían y requerían suplementación. Pero siempre manejábamos estándares de 1.5 si es que la función renal lo permitía. Entonces, sí es como 1.2, 1.5, porque sí nos dimos cuenta, aunque no existía una guía como tal, nada más las recomendaciones que sacó Aspen y ESPEN en junio del siguiente año de expertos, pero no se sabía realmente con esta patología cómo iba a funcionar. Lo que hemos visto es que definitivamente requieren muchísima proteína. Entonces, sí alcanzamos a darles hasta 1.6, 1.7, dependiendo del paciente, la edad. Gracias. Doctora, el doctor Acosta quiere hacer una pregunta. Vamos a abrir su cámara. Hola. Doctor Acosta. Aló, buenas noches. Hola. Hola, Vanessa. Quería hacer una pregunta. Sí. Respecto, lo que pasa es que a veces yo trabajo en un hospital que tiene 800 camas, entonces a veces tenemos bastante personal que maneja la parte, todos quieren manejar la parte proteica, ¿no? Entonces algunos pacientes empiezan con su dieta y ya le están dando un módulo proteico, ya sea en polvo o jarabe. Y recién recibe 500 calorías y ya le están dando módulo. Está haciendo 1000 calorías y aparte de su fórmula le están dando un módulo proteico. Otros esperan que reciba su requerimiento calórico y una vez que recibe su requerimiento calórico ya le ponen módulo proteico. ¿Cuál sería el orden? ¿Cómo le va a ustedes mejor allá en México respecto al... Porque el paciente a veces no toleran, ¿no? Y otros dependen de la relación caloría-gramo-nitrógeno. Otros no se apartan de la relación caloría-gramo-nitrógeno. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? O sea, porque veo que empieza un poquito y ya es un módulo proteico o formas hiperproteicas. Todo quiere mejorar la proteína, la albúmina, le ponen albúmina endovenosa. Pero ¿cuál sería lo ideal? Que trepar poco a poco, porque habría que esperar 6 semanas, ¿no? Pero, ¿cuál sería ustedes, cómo les va bien a ustedes el orden del aumento proteico para que tolere, ¿no? Porque a veces tiene un déficit de 20 o 30 y tienen 10 gramos de la mañana, 10 gramos de proteína al mediodía, 10 gramos de la noche. ¿Cuál sería el orden? ¿Y esa relación caloría-gramo y nitrógeno vale? ¿Lo utilizan ustedes? Mira, es que depende del tipo de paciente. Ahorita con los COVID nosotros estamos recolectando orina para ver balances nitrogenados de todos los pacientes que hemos visto. Por eso hemos pedido garrafones vacíos por todos lados porque ni tenemos bolsas para recolectar orina, pero estamos viendo realmente cuál sería el requerimiento óptimo. Pero en cuanto a la forma de administración,
La verdad es que nos es mucho más cómodo dieta polimérica, alta en proteína, si la tuviéramos, porque la teníamos hasta que nuestro presidente el año pasado empezó a cancelar distribuidores, hizo un relajo aquí. Entonces ahorita solamente tenemos las que son centralizadas, que son poliméricas estándar, y a esas normalmente les tenemos que agregar módulo, pero lo que hacemos es les agregamos módulo con cada toma, para que pues se la tomen parejo, no lo separamos. Es más, se lo revolvemos si se puede, ¿no? Lo ideal, yo creo, es darle la fórmula completa que ya contenga la cantidad de proteína para no complicarse la existencia, porque pues también los pacientes a veces se toman una cosa y no se toman la otra. Mejor que se tomen todo de un jalón, ¿no? No veo por qué tenga que haber problema de intolerancia, porque normalmente cuando hay intolerancia, es intolerancia a los carbohidratos. O sea, la diarrea normalmente es por carbohidratos, casi nunca es por proteína. A veces puede llegar a ser por lípidos, pero casi nunca es por proteína. Normalmente la proteína la toleran bien, excepto de pacientes que tienen problemas de absorción. Y ahí podemos usar el truco de las predigeridas, que en mi caso, que yo manejo mucho oncológico, son pacientes ya con carcinomatosis, pacientes con tumores retroperitoneales o ovario que empiezan a tener pues metástasis locales, y entonces también damos la proteína, pero la damos normalmente en una forma elemental o predigerida. Y relación caloría, gramo de nitrógeno. Normalmente 151 es lo básico, pero sí nos llegamos a subir a 81. O pues gracias. Quizás más, porque yo, algunos que yo veo con 81 no la hacen, sigue habiendo mayor pérdida de nitrógeno si hacemos la recolección de orina de 24. Entonces yo sí me he llegado a subir a 70, 61, imagínate. Ok, gracias. Pero es que al paciente hay que darle lo que necesita, no lo que dice la guía. Es lo que yo siempre insisto, porque la guía está bien, ahí está, y la guía es como una campana de Gauss. La guía va a apartar el 90%, pero hay 5% ahí que no va a abarcar la guía. Entonces, si mi paciente necesita más, dale más. Es como la insulina cuando tiene su paciente con hiperglicemia y NPT. ¿Cuánto le voy a poner? 25 gramos porque dice que 1 kilocaloría por unidad de insulina. Bueno, pues el paciente necesita más, dale más. ¿Sí me entienden? Yo sí soy de esa idea de estar viendo al paciente y bueno, le voy a dar 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Ah, pues lo tolera bien y mejora. Pues eso es lo que necesitaba. Perfecto. Gracias. Sí. Gracias, doctora Costa, por su intervención. ¿Alguna otra pregunta, Iván? Sí, hay una pregunta. Dice, buenas noches, ¿recomendaría fórmula hiperproteica en pacientes cirróticos? Ahí depende cómo estén los niveles de amonio. Porque si tiene el amonio alto, ahí sí definitivamente no. Ahí solamente aminoácidos ramificados, y la verdad es que me tengo que limitar porque si no el amonio va a seguir aumentando y el paciente va a acabar encefalópata. Pero pacientes cirróticos que no están encefalópatas y que no tienen una afectación mayor en este sentido, no hay por qué restringir la proteína. Tampoco me voy a exceder, pero sí le puedes dar 1.2 gramos por kilo, sí. Hay muchas preguntas, bueno, yo quería, Iván, sí. Iván, sí. Justo a propósito de esa pregunta, Vanessa, si me permites, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que incluso cuando tenemos una fórmula hiperproteica, cuando mencionaste, Vanessa, con respecto a la fuente, ¿no? De la proteína, eso también es un punto muy, muy importante, ¿no? La calidad proteica. En el caso de un paciente cirrótico, como bien lo dijiste, va a depender mucho de la etapa, ¿no? Por la cual está atravesando, si es una cirrosis hepática compensada o descompensada, ¿no? A veces tenemos ese mal concepto o ese mito, ¿no? De que porque es cirrótico ya tenemos que darle una dieta hipoproteica, ¿no? Y no es así como tú muy bien lo has dicho, o sea, también no hay que tenerle temor a darle una dieta hipoproteica siempre y cuando conozcamos bien el momento de la enfermedad y también conozcamos el perfil aminoácidico, ¿no? Y eso es algo
que nosotros como nutricionistas revisamos también, ¿no? ¿Cuál es, si bien cierto tiene proteínas, pero cuál es ese perfil aminoácidico, ¿no? Iván, ¿había otra pregunta, me decías? Sí, acá dice, ¿se debería de seguir haciendo el requerimiento de fórmulas poliméricas estándares tomando en cuenta costo-beneficio? ¿Fórmulas poliméricas o fórmulas estándares? Son dos cosas diferentes. Claro, acá dice fórmulas poliméricas estándares, tomando Es en que no cuenta es lo mismo. costo-beneficio. Una Ajá. es, a ver, polimérica estándar. ¿Se debería de seguir recomendando? Sí, pero no sé si a nivel hospitalario, por ejemplo. O sea, yo siempre les digo a los pacientes, si ustedes quieren ir a comprar una polimérica estándar, les va a servir perfecto si tú estás bien. Y pues aquí, bueno, no creo que, no sé si en Lima, pero en la Ciudad de México, no en COVID, pero normal, si tú sales a las 8 de la mañana y hasta que llegaste a las 10 al otro lado, ¿no? O sea, entonces a lo mejor muchas veces no te da tiempo de desayunar y estás en el carro y te llevas tu fórmula polimérica normal, estándar, y te la tomas en lugar de desayuno y ya la hiciste porque pues, ya no te va a dar tiempo de desayunar o una cosa así, ¿no? Entonces, esa es la utilidad que yo le veo a este tipo de fórmulas. O sea, yo he visto cirujanos allá en la salita prequirúrgica echándose sus fórmulas poliméricas en el café, como para decir, ya desayuné porque voy a entrar a la cirugía 6 horas y ya no me va a dar hambre y no me va a dar tiempo de desayunar. Pero estamos hablando de personas que no tienen un requerimiento normalmente incrementado. Las personas que tienen el requerimiento incrementado, como es el caso de este tipo de pacientes que traté en la plática, pues sí, no es suficiente lo que tiene la polimérica. Entonces, por lo tanto, las poliméricas estándar sí son fórmulas que llegas a la farmacia y las tienen ahí exhibidas por si se te antoja tomártelas, así como la paleta helada y como el chocolate, ¿no? Pero no es algo que tú debes de prescribir a un paciente si el paciente está en una etapa catabólica o tiene una enfermedad cuyo requerimiento proteico está incrementado. O sea, si no, sí la puedes usar, pero si tu requerimiento proteico está incrementado, no te recomiendo el uso porque normalmente pues vas a tener que darles más y entonces te puedes pasar de calorías y apenas llegas al requerimiento de proteína, ¿no? Ese es todo un tema, Vanessa, porque a propósito de tu comentario, porque lamentablemente existe ese concepto, ¿no? De que cualquier persona o paciente lo puede tomar, y no es así, hasta incluso acá en nuestro país lo vemos en la publicidad, ¿no? Y es muy lamentable, ¿no? Porque todos creen de que porque es un complemento o a veces un suplemento nutricional lo puedo tomar libremente, ¿no? Con el riesgo, como mencionabas, ¿no? Del exceso de peso, porque ahí sí nos sobrepasamos en calorías, ¿no? A veces incluso hacemos un balance en nuestra ingesta y hablan de personas que no tienen ninguna enfermedad y sobrepasamos el tema de las calorías, ¿no? Y cuando, como tú mencionas, en el tema de pacientes, más bien nos quedamos cortos con el tema de las proteínas, ¿no? Es todo un tema también esto, ¿no? Sí, correcto. Sí. Está en la sala Serrana, te comento, Serrana. Vanessa. Serrana Tistia, nuestra amiga de Uruguay, por ahí está Serrana. Ella es experta en quemados, por ejemplo. Sí, ella nos puede ella es todavía experta. decir más a mi favor, tomo una fórmula polimérica, sin ella no vives con los quemados. Sí, no puedes usar Serrana. estándar con ellos. Este es uno de los casos más extremos de requerimientos proteicos. Claro. Hola, Serrana, justo mandó ahí un chat. Iván, ¿alguna otra pregunta? A ver, sí, a ver, Ay, antes que... Serrana, hola. ¿Tu audio lo puedes activar, no? A ver si le pueden activar su audio, Serrana. Iván. A ver, un segundo. Sí, de verdad que me da mucho gusto que Serrana esté con nosotros. Serrana es una gran amiga nuestra de Felampe, las Felampinas, ¿no? Nutricionistas Felampinas. Y como decía Vanessa, pues ella es experta en el tema de quemados, ¿no? Hemos tenido la oportunidad también de que Serrana esté con nosotros en los eventos de Aspetén, ¿no?
Y en esta oportunidad, como les menciono, también Aspetén es el auspiciador. Hola Serrana, ¿qué tal? Hola, hola. Entré un poquito tarde porque me costó trabajo ubicar El link. el link, sí. Así que llegué un poquito tarde, pero suficiente para ver de la mitad para adelante de la presentación. Así que capaz que hablaste de quemados dentro de las patologías, pero me gustó mucho, la verdad me gustó mucho y es un tema candente. No siempre tenemos disponibles las dietas hiperproteicas, por eso yo te preguntaba cuál es el porcentaje de proteínas que tienen tus dietas. Acá en Uruguay, en la mayoría de los lugares se maneja una con 15% de proteínas. Que no es mucho. No es nada, entonces no hay manera si no se agregan módulos. Está entrando recién ya está en el mercado, pero no todas las instituciones la tienen, una mezcla hiperproteica española. Pero, por ejemplo, en quemados, nosotros nos manejamos con una dieta baja en grasa, entonces la elaboramos nosotros, porque todo en el mercado tiene 35 y más de grasa. ¿Entendés? Ya ven, aquí está una oportunidad de mercado para nuestros... Sí. Los americanos hacen lo mismo, entonces se dice que es un buen nicho, pero son tan pocos los quemados en realidad, pero deberíamos tener una dieta hiperproteica e hipograsa, y no siempre la tenemos. Y bueno, entonces recurrimos a los módulos, pero digo, bien protocolizado, la forma, la composición, la forma de elaborarla, de administrarla, de envasarla. Es todo un trabajo, ¿no? Así que si tuviéramos esa mezcla ya prefabricada, digamos, industrializada, sería muy bueno. Pero la realidad es esa. Así que en Uruguay te diría de que todo el mundo está usando módulos para poder llegar al aporte proteico. ¿Cuáles son el porcentaje de proteína de tu fórmula? Yo mandé la pregunta. ¿Qué tiene en tu fórmula? ¿23, 25 de proteínas? ¿Porcentaje? Justo así es una pregunta respecto, bueno, a Immunocare, que es una fórmula acá en el país que recién, bueno, hace poco ya ingresó a nuestro país y es una fórmula de una empresa peruana y por toma te da 20 gramos de proteína, ¿no? Como muy buena alternativa para manejo nutricional de varios de los pacientes con altos requerimientos de proteínas, ¿no? Entonces, es una opción, ¿no?, de tratamiento. Bueno, no voy a monopolizar la palabra, pero digo, felicitaciones de vuelta. Un gran tema eligieron y bueno, Vanessa, un gusto siempre escucharte. Gracias, Serrana. Gracias, Serrana. Gracias, Serrana, por tu participación. Sí. Y sí, pues, efectivamente, como decíamos en alguna oportunidad, la ciencia avanza, ¿no, Vanessa? Y bueno, si bien es cierto, en su momento teníamos la opción de fórmulas poliméricas, teníamos opción de módulos calóricos, que no es módulos calóricos, módulos proteicos, que no está mal, o sea, en su momento, pero yo creo que la nutrición también avanza, y si hay oportunidad de poder mejorar las fórmulas estándares, entonces hay que tomarlas en consideración, ¿no? Según la evidencia, ¿no? O sea, definitivamente hay que estar a la vanguardia, pues, de los avances de lo que es la clínica, ¿no? Y en eso estamos. Totalmente. Bien, Iván, ¿tienes alguna otra pregunta? A ver. Bueno, hay una pregunta con el nombre de la marca, pero la voy a obviar. Bueno, a ver. Otro motivo de Brian Díaz pregunta, otro motivo común en la consulta es con pacientes jóvenes que desean aumentar masa muscular. ¿Una dieta hiperproteica adicional a actividad física podría favorecer este proceso? Sí puede llegar a favorecer el proceso, siempre y cuando se siga el ejercicio óptimo y se tome el aporte óptimo sin sobrepasarnos de calorías, que de hecho ese es el objetivo de una dieta polimérica hiperproteica más que un estándar. Entonces sí podría, pero como ven tiene múltiples usos y yo realmente hablé principalmente de los usos de pacientes enfermos.
pero también una dieta hiperproteica puede ayudar a deportistas, sí, definitivamente sí. Ahora, bueno, hay otra pregunta. ¿En su hospital manejan protocolos por especialidad? Por ejemplo, pacientes hematológicos. Sí, sí, la verdad es que tenemos un servicio muy bien constituido hasta hoy en día porque pues hemos recibido parcialmente el apoyo. Yo llevo 20 años ya en mi hospital trabajando, este año cumplo 20 años. Y bueno, ha sido una evolución del servicio desde que empezó en el servicio de oncología y veíamos básicamente oncológicos, después nos anexamos a los hemato-oncológicos también y posteriormente el servicio creció al grado de que ya veíamos a medio servicio y cuando ya a medio hospital y cuando ya se englobó tanto, ya nos solicitaron hacer el servicio de nutrición clínica formal y ahorita pues tenemos nosotros a cargo pues cada una de las especialidades. Entonces yo lo que hago es con mis nutricionistas, pues como que las especializo a cada una en un área en particular, o sea, tengo una que ve renal, tengo otra que ve, por ejemplo, ve geriatría, tengo otra que ve hemato-onco ahorita, tengo otra que ve terapias, y bueno, en neumo las estamos dividiendo, además ahorita con COVID, lamentablemente, muchas de las consultas que teníamos o de los pabellones que teníamos se volvieron COVID, entonces ahorita no hubieron cirugías y así, pero también teníamos una encargada exclusivamente de quirúrgicos, otra de neuro. Entonces sí, la idea es eso. Yo siempre he sido de la idea de que como nutricionista o como médico o tal igual, uno debe de especializarse porque uno no puede abarcar todo. O sea, realmente mi área principal de especialidad, además de nutrición hospitalaria, es paciente oncológico. Y es suficiente, porque realmente en la oncología hay demasiada variación de tipo de medicamento. Yo ya sé qué efectos secundarios van a tener, depende del medicamento, ya sé qué mutaciones en algunos tumores van a tener mejor o peor pronóstico. Sí, yo me tuve que poner a estudiar muchísima oncología, al grado que hoy en día yo doy clases a los oncólogos dentro de su programa de posgrado en oncología médica. Entonces, eso a mí me da también la oportunidad para estar en clases con ellos y también entender, por ejemplo, si van a hablar de páncreas, entonces de cáncer páncreas, pues va el radiooncólogo y les habla de radiooncología en cáncer páncreas. O va no sé, el hematólogo y les habla complicaciones hematológicas en cáncer páncreas. Y yo les hablo nutrición en cáncer páncreas. Entonces, así lo hacemos con cada una de las especialidades y creo que es muy enriquecedor también para los muchachos que están saliendo ahorita de oncólogos médicos. Y mi principal objetivo con ellos es no que sepan tratar a los pacientes, que sepan realmente evaluar, diagnosticar desnutrición y derivar a tiempo. Porque lo que había estado pasando es que me hablan pacientes, doctora, me refirieron con usted, no sé qué. Ah, ok, te veo mañana. Y de repente me hablan en la mañana, no, es que mi papá falleció. Digo, bueno, o sea, pues ni chance, ¿no? O sea, lo vi una vez y al otro día ya no. O sea, eso implica que me lo están mandando muy tarde, ¿no? Entonces, con los jóvenes, lo que estamos tratando de hacer es que entiendan la importancia de tenerlos en una buena condición nutricional, que entiendan la importancia de hacer un diagnóstico y cómo hacer un diagnóstico con el fin de que refieran a tiempo. Ese es el objetivo. Y entonces en el Hospital General lo que estamos haciendo es esto. Estamos tratando de que los residentes, porque son los que realmente manejan todo, porque ahí los grandes llegan nomás ahí a dar órdenes o lo que sea, entonces que los residentes digan, híjole, este paciente está en riesgo, manden de una vez la interconsulta a nutrición clínica. Entonces yo llamando a mi nutrióloga, especialista en esa área, y esa nutrióloga ya sabe cómo funciona el servicio. Cada servicio funciona distinto, dónde es esto, quiénes son las enfermeras, dónde dejan lo otro. Entonces ya es mucho más fácil la comunicación, ¿no? De lo que se hace en cada uno de los servicios. Cada servicio ahí es muy distinto, ¿no? Es un hospital, pero es un hospital enorme y con servicios muy distintos. Entonces, yo confío plenamente en la especialización y subespecialización de la nutrición clínica. Y creo que esa es la única forma de realmente hacer las cosas bien. Muy bien. Bueno, Vanessa, en realidad hay varias preguntas todavía en el chat. Ha generado mucho interés realmente el tema y de verdad que hace mucho tiempo que no revisábamos este tipo de temas
y yo creo que era prudente, ¿no? Ya tomarlo en consideración y más aún DNLab, tenerlo en consideración y agradecerte también por ese tiempo que le has dedicado a lo que son las revisiones extensas, más la experiencia también que tú manejas al respecto. Bueno, en la sala también mencionar a todos, por favor, de que dejen sus nombres y sus apellidos completos tal cual va a ser sus certificados, se les va a otorgar el certificado a través del correo electrónico. Entonces, por favor, le pedimos esa información por un lado. Y por otro lado, también hemos tenido, bueno, preguntas respecto al producto Immunocare, Vanessa, que no es el motivo en realidad de esta reunión. O sea, habíamos pedido básicamente que hagas una revisión sin conflicto de intereses, lo que es tu área, lo que es tus revisiones, lo que es tu experiencia clínica. Ya habrá otra oportunidad de poder de repente ver el tema ya de producto en sí. Para eso la empresa tiene pues su equipo que ya va a estar en contacto con varios de los profesionales que están aquí en la sala. Tenemos enfermeros, tenemos nutricionistas, médicos también que sabemos que también hay mucho interés en el tema de la nutrición porque manejamos la nutrición en equipo, ¿no? El equipo de soporte nutricional o equipo de nutrición clínica, como tú bien lo diriges, Vanessa, ¿no? Y más, qué mejor que tú, eres médico y además nutricionista, entonces conoces a fondo todo lo que es el tema de este manejo clínico nutricional. Bien, entonces agradecerles a todos, agradecerte infinitamente, Vanessa, por tu tiempo. Sé que estás muy agotada, ha sido un poquito complicado incluso la comunicación porque andas de aquí para allá, andas a 1000 y de verdad felicitarte por tu desprendimiento, felicitarte y reconocer realmente esos lazos de amistad que hemos generado desde hace un buen tiempo y seguir para adelante, ¿no? Trabajando en lo que nos apasiona, que es la nutrición, ¿no? Muchas gracias a todos, también los asistentes, muchas gracias a la empresa DNLab